Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien? Colegas, todas y todos. Me da gusto saludarles. Yo soy el doctor Raúl Ávila, encargado de esta sesión eh, de este diplomado que ha comenzado exitosamente, según tengo noticia, ¿no? Y que seguramente ustedes me pueden confirmar, ¿no, Pech? ¿Cómo están, Daniela? Muy buenos días, Carlos Iván. Hola Al- doctor, buenos a- días. Alondra, ¿cómo va el Gusto diplomado? saludarle. Gracias, igualmente. ¿Cómo va el diplomado, Pech? ¿Qué tal la argumentación y la democracia y el Estado constitucional? ¿Qué tienen que ver? Mucho, poco, nada. Muy ¿Bien? interesante, maestro. La verdad que en estos días que estamos iniciando este diplomado, la verdad que nos tiene enganchados los temas, los expositores y más que nada la participación de los compañeros. Yo creo que enriquecen muchísimo este diplomado y los temas que estamos viendo. Agradecida de antemano con la Escuela Judicial porque nos permite tener acceso a este tipo de programas de estudio. Qué bueno, lo celebro mucho, Alondra. ¿En dónde trabajas, Alondra? ¿Dónde te desempeñas? ¿En el sistema electoral? ¿Estás en los soples? Sí. No, yo anteriormente estuve en el Tribunal Electoral de Tabasco, yo soy de Tabasco, actualmente estoy en gubernatura en el Palacio de Gobierno y Ah, qué bien. he tenido la oportunidad de ser pues instructora, subcoordinadora de capacitación y la verdad que el año pasado tuvimos un proceso electoral un poco complejo y muy participativo y es de suma importancia los temas que están implementando ahorita por cuestiones de razonamientos al momento de emitir sentencias o acuerdos o Claro, diligencias, entonces la verdad que encantadísima de los temas. qué bueno, me da mucho gusto, Alondra. Pech, estás en la península, me imagino, ¿no? No, yo estoy aquí en la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, Soy muy bien. originario de Palenque y soy abogado litigante. Y Qué bueno, Pech sí, la también verdad sirve. es muy enriquecedor, ¿no? El Qué bueno, curso, la sí, experiencia de todos ayuda mucho. qué bueno. Hoy más con el magistrado en retiro, Juan Carlos Silva Daya, el doctor Silva Daya, que es el jefe de la unidad de investigación de nuestra escuela judicial, que tiene una enorme experiencia en la materia, lo mismo que nuestro compañero que estuvo con ustedes ayer, ¿verdad, Rafael? Entonces, también muy, muy conocedor. Sí, pues me da mucho gusto que así sea. Eh, pues como queda claro, la argumentación se ha redespertado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando las constituciones cambian y de unos documentos formalistas más limitados del siglo XIX, que no había una gran distinción entre la constitución y la ley, porque, fíjense ustedes, voy a comenzar con eso y luego ya pasamos a nuestra guía de exposición más formal para distinguir entre varias disciplinas que concurren en el tema de la argumentación, que ese es el tema. Nuestro tema es la argumentación, retórica, lingüística, pero lo vamos a ampliar un poquito. A ver, pero antes yo quisiera nada más fortalecer este aspecto. Es decir, ¿en qué momento estamos? En un momento muy importante, en un cambio de época. Este cambio de época se distingue porque hay una nueva revolución científica y tecnológica, que es la cuarta revolución industrial, la revolución digital, pues en eso estamos ahorita con esta clase. Eh, la revolución de las eh, nuevas fuentes de energía limpias, sin abandonar todavía las energías tradicionales basadas en el petróleo, ¿no? Pero vean ustedes cómo poco a poco se está previendo un nuevo mundo por el lado de las energías limpias, ¿no? Eólicas y fotovoltaicas y los coches eléctricos, ¿no? Por lo pronto híbridos, y la digitalización va avanzando. Ya tenemos la quinta generación de tecnologías. Telcel ya está ofertando 5G. En esa banda 5G, esto que estamos haciendo aquí va a ser mucho más rápido, mucho más seguro, ¿no? Y va a tener muchas más aplicaciones combinadas entre
el teléfono, la computadora, el vehículo, la tienda, los servicios, ¿no? La educación, la capacitación. Entonces, estamos en un momento de un cambio de vida, de vida, ¿no? De forma de trabajo, de producción y de comunicación. Y bueno, no solo eso, tenemos otros cambios bioquímicos, por ejemplo, las investigaciones genómicas, ¿no? Lo que vamos a poder vivir, ojalá que nos alcance a nosotros, pero la próxima generación va a poder vivir 100 años sin ningún problema. 100 años. ¿No? Ahorita tenemos unos viejitos familiares, yo tengo 2 o 3, que andan sobre los 90, 95 años y ahí la llevan, o sea, les duele algún cartílago, pero orgánicamente si se cuida uno, se puede llegar muy bien a los 90, 95. Bueno, va a haber muchos viejitos y viejitas en muy buen estado, ¿no? La próxima generación. Y una parte nos va a beneficiar a nosotros. Vamos a poder leer más, tomar más cursos en la escuela judicial, ¿no? Estudiar maestrías, doctorados y todo. Bueno, nos va a dar más tiempo. Ojalá, porque también hay muchos problemas. Los problemas son, pues ya sabemos, las brechas entre las energías sucias y las energías limpias, el desfase entre las antiguas tecnologías y las nuevas tecnologías, pero sobre todo el cambio cultural, el cambio mental, el que nos adaptemos y podamos nosotros subirnos, digamos, a este tren que como más rápido que el Tren Maya está pasando, que se va a instalar y va a pasar, ¿no? ¿Nos subimos al tren o no nos subimos al tren? Eso es muy importante. Entonces, por eso estamos aquí, creo yo, ¿no? Porque esto también está pasando en el ámbito del derecho, de los sistemas jurídicos y de los sistemas constitucionales, ¿verdad? En el siglo XIX, la lucha fue, fíjense ustedes, del legislador frente a los reyes, el parlamento frente al rey. El parlamento respaldado por las nuevas fuerzas y clases económicas, dicen los libros, la burguesía, que desplazó a la aristocracia, a la nobleza, al clero político, ¿no? Y a los reyes. ¿Vivimos eso en México? Absolutamente, absolutamente. En México eso pasó también. Aquí nos tuvimos que desprender de la corona española, lograr la independencia. De respecto de la corona española en 1824, la independencia de México, y después desprendernos del control de la iglesia sobre el Estado, que era pactada, en buena medida era pactada. O sea, primero una independencia respecto de la corona española y después una independencia respecto de la corona eclesiástica, o sea, digamos, ¿no? Del poder eclesiástico, que fueron las leyes de reforma, ¿no? De mediados del siglo XIX. Otros países también lo hicieron, no nada más México, ¿no? Pues porque se entendió que se requería pasar a otra etapa del desarrollo de las sociedades, y nosotros lo hicimos. En el siglo XX, pues, hubo una revolución en México, no nada más en México, en otros países, y ese otro momento fue para dejar atrás, que nos costó mucho trabajo, el poder de la espada, el poder militar, ¿sí? El poder de Porfirio Díaz y los militares, y establecer gobiernos civiles. Nos costó 30, 40 años hasta que un civil pudo ser presidente de la República en 1946, Miguel Alemán, ¿sí? Y ahora estamos, pues como le queramos llamar, en una nueva época de cambios en México, en un cambio profundo, si le quieren llamar transformación, como un proceso en donde la idea es, digamos, delimitar bien el papel del Estado, el papel del sector privado, el papel del sector social, y darle al Estado, en el marco de la globalización y de la cuarta revolución industrial, de la que ya hablamos, ¿no? Estos cambios profundos en tecnología y otros aspectos, darle al Estado un papel
que juegue para que equilibre las relaciones entre todos los sectores, ¿no? Y algunos dicen, ahora es independizar al Estado respecto del poder económico. Ya no es respecto de la corona, no es respecto del báculo, ¿no? O de la sotana política, no es respecto del púlpito, no es respecto tampoco de la espada militar, sino que es respecto del poder de la bolsa, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la política, el derecho y la argumentación? Tiene que ver mucho. En el siglo XIX, tanto en Europa como en México, el poder legislativo, los parlamentarios, se opusieron a la corona y a esas fuerzas del viejo régimen, de la Edad Media en Europa y en México, pues del rey y del virrey, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el derecho y con la argumentación? Pues muchísimo, porque con las constituciones del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Europa o en México, el poder cambió de lugar de residencia, se mudó de la casa del rey al poder legislativo. Si ustedes revisan con detenimiento las constituciones federales de 1824 y 1857, mexicanas federales, o si revisan las constituciones locales de sus entidades federativas del siglo XIX, verán que el poder, las atribuciones o las facultades más importantes no las tenía el Poder Ejecutivo o el gobernador, las tenía el Congreso Nacional y los congresos locales, ¿sí? Teníamos un sistema político semiparlamentario y semiconfederal, más o menos en el estilo de cómo se organizó Estados Unidos en las primeras décadas de su evolución después de la independencia y la Constitución de 1787 de Estados Unidos. Entonces, el Congreso requirió también lógica y argumentación, porque los diputados en el siglo XIX tendrían que contraargumentar la argumentación del rey y de los abogados del rey, ¿no? Del virrey, en México de la iglesia, del ejército, ¿no? Los diputados tenían que argumentar en contra del modelo anterior para establecer el nuevo modelo jurídico. ¿Cuál es el nuevo modelo jurídico? Los códigos y la Constitución. El siglo XIX se distingue en Europa y en América y en México por la codificación. El primer código, el Código Napoleón de 1804, ¿sí? En México tuvimos el primer Código Civil en Oaxaca en 1827, ¿de acuerdo? Y después en varias entidades federativas se fueron tratando de crear códigos que nunca cuajaron. ¿Cuál era la idea del código? Una idea muy vanguardista, muy progresista. Podemos, en unas sociedades que no eran muy grandes, ¿se imaginan ustedes? México tenía 6 millones de habitantes, todo el siglo XIX, ¿sí? 6, 7 millones de habitantes, pero el 80% no hablaba español. O sea, en México solamente hablaban español 1.200.000 personas, ¿sí? Y estaban distribuidas en las principales capitales y en algunos pueblos del país, de los más grandecitos, ¿no? Entonces, que se han convertido en las capitales de los estados de la República. Entonces, ¿quién entendía el Código Civil? Pues 1.200.000 personas. Si acaso, de ese 1.200.000 personas, ustedes imagínense que cuántos eran comerciantes o tenían intereses o podían hacer contratos o sabían leer y escribir, ¿no? Era otro México, ¿sí? Un México que perdió la mitad de una parte de su territorio con Centroamérica, ¿no? Otra mitad de su territorio con Estados Unidos, o sea, estuvimos en muchos problemas. Y en medio de todo eso, los congresos locales jugaban un papel. ¿Quiénes gobernaban en los estados de la República? Pues 500 personas, ¿no? Que vivían en las principales cabeceras municipales, en la ciudad capital y que llegaban a ser representantes ante el Congreso. Entonces, estas personas, los parlamentarios, los congresistas, tenían que hacer uso de una nueva forma de argumentar.
y esa argumentación era la legalidad, el silogismo, ¿no? El silogismo formalista aristotélico. Decía, oye, si la ley dice esto y en los hechos pasó aquello, y si la ley prevé el supuesto fáctico y se activa, entonces la consecuencia es la que prevé la ley. Ese silogismo formal aristotélico, pues es muy sencillo. Así funciona la legalidad, así funcionan los códigos que se aplican con el principio de estricto derecho, o sea, el Código Penal. No hay crimen sin ley, ¿no? Y no hay sentencia sin responsabilidad, no hay culpabilidad sin responsabilidad. ¿No? No hay responsabilidad sin juicio, no hay juicio sin audiencia, no hay, eh, este, eh, no hay culpabilidad sin pruebas, o no debería haberla. Entonces, esas son las bases del Estado de legalidad. Tiene que estar en la ley. ¿Quién tiene el poder? Si, si la ley es el principal referente del derecho y la sociedad, el legislador. ¿A quién le quitaron el poder? Pues al rey, ¿sí? Y a otros cuerpos corporativos del siglo XIX que cogobernaban con el Estado, básicamente la iglesia, el clero político. Entonces, eso siglo XIX. En el siglo XX han pasado cosas distintas. Poco a poco, sobre todo en Europa, se va cambiando la época y pasan, después de la Segunda Guerra Mundial, a lo que llamamos y que vieron en la clase pasada, probablemente en la anterior también, el Estado constitucional. El Estado constitucional y democrático de derecho ya no es el legislador frente al rey, ¿sí? No es el parlamento frente a la corona. Y en México no es el Congreso no es el Congreso frente al presidente, sino que los presidentes logran en México y en Europa sobreponerse al poder del Congreso, lo empiezan a equilibrar y empiezan a conducir la política. Los presidentes sobre el Congreso. En México, pues por favor, Porfirio Díaz, 30 años, ¿sí? El presidente mexicano y el PRI, 70 años, ¿sí? O sea, el presidente controló al Congreso, cuando en el siglo XIX el Congreso controlaba al presidente. ¿En qué legislaturas estamos ahorita? La 65 legislatura, ¿no? Multipliquen 65 por 3 años. ¿Cuántos años son? Son más de 180, ¿sí? Hubo épocas en que los congresos duraron 2 años, no 3 años, las legislaturas. Aún así, estamos hablando de más de 150 años. ¿Desde cuándo contamos las legislaturas, Pech? ¿Sí? O Ricardo, Trinidad. Las contamos desde 1857. ¿De acuerdo? Desde 1857. Nosotros hemos tenido una continuidad legislativa envidiable. Hemos siempre electo diputados y o senadores. Cuando ha habido Senado, cuando no ha habido, ¿sí? No lo hubo de 1857. Claro, desde el restablecimiento del Senado, dice Antonio Urbina, fíjense. Contamos las legislaturas desde la Constitución de 1857 y se restableció el Senado en 1872. Gracias por el dato. Entonces, el Congreso ha sido muy poderoso. A la fecha estamos discutiendo que López Obrador y Morena no pudo tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que la reforma electoral o la reforma de la Guardia Nacional en seguridad probablemente no se pueda aprobar si implica una reforma constitucional, ¿no? O sea, el presidente no es todopoderoso, nunca ha sido. El presidente más poderoso fue el presidente priista de 1946-52, más o menos, que el PRI se consolidó y que pudo gobernar todos los congresos locales y el Congreso Federal, ¿sí? Entonces, pero porque era necesario para conducir a sociedades que ya no tenían 6 millones de habitantes, sino que tenían 20, 40, 80, 100, y ahora somos casi 130 dentro del país.
y 20 fuera del país. Algunos dicen que somos hasta más en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Entonces, no podemos comparar los sistemas constitucionales, ¿sí? El estado de legalidad, el estado de constitucionalidad, operan y se desarrollan sobre diferentes contextos que van cambiando, ¿de acuerdo? Y las ciencias sociales y las disciplinas que estudian el derecho, la constitución, como lo que ahora estamos, el tema de la argumentación jurídica también van cambiando. Déjenme terminar esta breve historia panorámica para decir que en la nueva etapa en la que estamos, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992, que entró en vigor en 1994, y lo que llamamos la transición democrática, que comenzó en 1977 con la reforma política de ese año, que le empezó a abrir a la oposición espacios precisamente en el Congreso para fortalecerlo frente al Poder Ejecutivo, al presidente. A partir sobre todo de 1994, que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, comenzamos a hacer un nuevo cambio. Y este nuevo cambio fue o consiste en abandonar el estado de legalidad, que lo más importante son los códigos y que los abogados nos conocen como abogados codigueros, ¿no? ¿No? Abogados codigueros, ¿no? Que lean si quieren saber derecho, lean el código, ¿no? Así decía Napoleón. Napoleón en 1804 decía, ¿qué? ¿Quieren saber derecho? Lean mi código, ahí está todo. Ahí están las obligaciones, los derechos, los contratos, ahí está todo, los testamentos, todo. Claro, entonces en París vivían 100,000 personas. Los 100,000 personas, ¿cuántas pudieron haberse dedicado al comercio o actividades que requerían contratos? ¿No? Pues Napoleón los conocía prácticamente a todos. Decía, lean mi código y aprenden derecho. Pero hoy no se puede sostener eso. Leer el código no es suficiente para saber y aplicar el derecho, y menos para justificarlo, ¿no? Que es el tema de la argumentación jurídica. Entonces, tener presente esto. ¿Qué fue lo que pasó o nos ha pasado en los últimos 30 años? No solamente en México, sino en otros países y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Lo que ha pasado es que ahora la lucha es porque la soberanía no descanse ni en el legislativo, ni en el presidente, sino que la compartan entre el pueblo, el legislativo, el presidente y el poder judicial. Porque el poder judicial estuvo sometido en el siglo XIX al Congreso. Al Congreso. ¿Quién controlaba que las leyes fueran válidas, que estuvieran bien hechas en el siglo XIX? Los congresos. El llamado control de constitucionalidad, PECH, en el siglo XIX, lo manejaba el Congreso. Es más, los congresos locales, fíjate Ismael, Daniela, Silvia, los congresos locales eran los que tenían la última palabra para decir si la ley era correcta, incluso contra la sentencia de la Suprema Corte, el Congreso local la podía revisar, la tenía que confirmar. O sea, era un mundo en donde los congresos eran muy poderosos. Y ahora estamos en un esquema en que estas tareas se distribuyen en el Estado constitucional y se requiere argumentación, porque no hay un solo partido, como lo tuvimos. Unos dicen que desde 1929, con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, otros dicen que desde 1946, con la fundación del Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Y otros dicen que, bueno, que un poco más adelante, cuando el PRI se consolidó, 1952, digamos, ¿no? En adelante. El caso es que hoy tenemos 10 partidos políticos registrados, que tenemos 4 partidos políticos o 5 importantes, ¿no? PAN, PRI, Morena, ¿no? PRD que tiene sus problemas, pero bueno, Movimiento Ciudadano creciendo, Partido Verde, ¿no? Y otros más, tenemos 10. O sea, y estos tienen representación. Aparte, en los estados de la República, ¿cuántos partidos políticos creen ustedes que hay? Nada más en Morelos
Hay más de 20 partidos políticos en el estado de Morelos. Y se crean, unos resisten, otros pierden el registro. En Sinaloa, por ejemplo, está el partido sinaloense, que es muy poderoso. En Oaxaca está el único partido indígena, que es el Partido Unidad Popular, ¿sí? En Oaxaca, que está asentado, o sea, nutrido por una etnia indígena, los triquis, ¿sí? En Oaxaca. Y así en cada estado hay partidos. Entonces ya no hay un pensamiento único. Ni el presidente de la República, ni una sola poder puede orientar el rumbo del país y justificar argumentativamente sus decisiones legislativas, administrativas y tampoco judiciales, ¿eh? Porque adentro de los poderes judiciales hay órganos colegiados. La Sala Superior tiene 7, la Corte tiene 11, los tribunales colegiados son 3, magistradas, magistrados. El INE tiene 11 consejeras y consejeros, ¿no? Y los tribunales electorales locales tienen o 3 o tienen 5 integrantes. ¿Qué decimos del Senado o de la Cámara de Diputados? Reina la pluralidad. Morena puede tener mayoría simple, ¿no? O mayoría absoluta, 50% más 1 en la Cámara de Diputados Federal o en la Cámara de Senadores, pero no tiene la mayoría calificada. Requiere la negociación y el punto de vista de otros partidos y de otros actores. Aparte está la prensa, que es durísima en México desde la época de Benito Juárez y Porfirio Díaz. La prensa siempre ha sido un dolor de cabeza para los políticos y para los presidentes en particular, ¿sí? La caricatura política, todas son formas de comunicación y de argumentación en un sentido muy amplio, porque se está expresando y se está argumentando a favor o en contra de posiciones políticas y de proposiciones o enunciados jurídicos, ¿no? Entonces, estamos en este cambio de época, en un reajuste entre las tareas que deben cumplir los poderes. Le hemos venido dando más fortaleza al Poder Judicial, claramente, ¿no? Vean la Escuela Judicial Electoral. A ver, ¿por qué hace 30 años no había una Escuela Judicial Electoral? ¿Por qué no había un instituto de la Judicatura Federal hace 40 años? O sea, que hoy se llama Escuela Federal de Formación Judicial, con la reforma 2019, 2020, 2021, ¿no? Al Poder Judicial. Porque las sociedades van cambiando, porque nos hemos vuelto más litigiosos, porque hemos decidido los mexicanos, ¿no?, que las soluciones a los conflictos político-electorales lo resuelva por un lado la Corte en las acciones de inconstitucionalidad, si hay una divergencia sobre el contenido de las leyes en materia electoral, o lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si la divergencia o la controversia es sobre los actos o las resoluciones, ¿sí?, que dictan los organismos electorales o cualquier autoridad electoral que esté haciendo funciones, o cualquier autoridad política que haga funciones electorales, incluidos los congresos, ¿sí? Entonces, esta es otra etapa en la que estamos viviendo, y ahora le hemos agregado la democracia directa y la democracia participativa. El procedimiento revocatorio del 10 de abril, la consulta popular del 1 de agosto del año pasado, ¿no? Los presupuestos participativos. Ahorita en la Ciudad de México está justamente llamándose, hay publicidad por todos lados para que se participe en la definición de los presupuestos participativos. ¿Qué significa eso? Que un porcentaje del presupuesto público, ¿sí?, está reservado para que los ciudadanos y las ciudadanas decidan cuáles serán las prioridades en las que se va a invertir ese presupuesto en obras y servicios públicos, ¿no? Si el puente, la pavimentación, el agua o la seguridad. Entonces, tengamos en cuenta que este diplomado en el que ustedes están entusiastamente participando se enclava, se ubica o se contextualiza en la época en que nosotros estamos
reajustando la estructura del Estado de Derecho. Porque hay una corriente que también propugna porque el pueblo, ¿sí?, participe de manera directa, que participe más en las decisiones que hasta ahora o han sido del Congreso o del presidente o del Poder Judicial, ¿no? Y entonces dicen, pues, ¿saben qué? ¿Y el pueblo? Porque el pueblo es el titular originario de la soberanía. Entonces el pueblo también tiene que decidir. Y vaya, tiene un fundamento constitucional, ¿eh? El artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía descansa originariamente en el pueblo. El artículo 3 de la Constitución dice que la democracia no es solo una estructura política o un régimen político o una estructura jurídica, sino que es una forma de vida, ¿sí?, basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No. El artículo 25 de la Constitución dice que la economía, el desarrollo económico debe servir para favorecer al pueblo y a los derechos de las personas, ¿no? Entonces el pueblo está presente. Bueno, sin el pueblo no habría constitución, sin el pueblo no había Estado y sin el pueblo no estaríamos aquí, porque pues es la base del Estado y del derecho. Bueno, dicho esto, que espero que haya servido una rápida pintura general, ¿no?, que creo que no me salió tan mal, ¿no?, para decir, a ver, en el siglo XIX el legislativo, en el siglo XX el ejecutivo, y estamos en un reequilibrio entre poder judicial, órganos constitucionales autónomos y el regreso del pueblo también. ¿Cómo reequilibrar estos factores? Esa es la principal discusión política y jurídica que deberíamos de dar los mexicanos, creo yo, en este tiempo, ¿no? Y para allá vamos, estamos en eso. Bueno, ahora, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? Porque lo que llamamos Estado constitucional significa que en el centro de estas relaciones jurídicas y políticas esté la Constitución, la democracia, los derechos y por lo tanto también las convenciones internacionales. Sí, ¿no? Porque si en las convenciones hay derechos, si en las constituciones hay derechos, y si los titulares de los derechos somos los integrantes del pueblo, la sociedad y la ciudadanía, pues entonces los derechos son la base o el centro o la principal justificación del Estado y de la Constitución. Y para eso sirve la democracia. La democracia sirve para ver cómo participamos en las decisiones del gobierno, ¿sí?, cómo orientamos el destino del pueblo, ¿sí?, que es gobernado desde el Estado por los representantes políticos a los que nosotros les otorgamos nuestra confianza en las elecciones. Y qué bueno que ahora tenemos revocación de mandato, porque mañana o pasado mañana, cuando un gobernador o un presidente de la República cometa graves errores y le perdamos la confianza, sí tendremos un instrumento para demandar que termine su encargo antes de la fecha programada. Eso me parece valiosísimo, porque hemos padecido gobernadores y gobernadoras una que otra, ¿no? Sobre todo gobernadores que pues, obviamente ha habido muchos más, ¿no? Entonces, y hay veces uno dice, caray, ¿cómo no se terminara antes el sexenio, no? O el trienio, porque hay que soportar a este personaje durante 6 años. No, pues precisamente de eso se trata. Entonces, la argumentación dentro del Estado constitucional y la democracia es fundamental, porque no hay pensamiento único, porque hay pluralidad e incluso hay diversidad, no solo pluralidad. La evolución de las sociedades y de las ideas y de la cultura nos lleva a reconocer la diferencia. Somos iguales todos en dignidad,
porque todos somos seres humanos, pensantes, e incluso le estamos reconociendo dignidad a los entes sintientes, o sea, a las mascotas, a los perritos, a los gatos, ¿no? A los animales, que son entes sintientes y que coexisten y cohabitan con nosotros, ¿no? Y también a la naturaleza, porque crece la conciencia de que somos parte de la naturaleza y somos parte de un planeta vivo en el que hay recursos que nos sirven para que nuestro hábitat se sostenga. Ayer escuchaba yo en la televisión, veía en la televisión a un experto en ecología decir que estamos atentando mucho contra la sustentabilidad ecológica. Algunos piensan que ya de manera irremediable, no solo por la contaminación y las energías sucias, las fábricas, las chimeneas, los vehículos, ¿no? Sino porque, por ejemplo, cada vez hay menos mosquitos y los mosquitos juegan un papel muy importante, porque los mosquitos, ¿no? Limpian el ambiente, polinizan también a las plantas, hacen que el hábitat esté mejor. Y por el otro lado, por ejemplo, los murciélagos son muy importantes porque también se comen a muchos mosquitos. Y todo ese equilibrio nos va sirviendo a nosotros. Por eso tenemos que cuidar la naturaleza, es parte de nuestro hábitat y de nosotros. En el Estado constitucional hasta los animales tienen derechos, la naturaleza tiene derechos, ¿no? Y nosotros somos titulares, corresponsables indirectos o más o menos directos de lo que hagan las mascotas, ¿o no? Pues sí. Entonces, y lo que pasa en la naturaleza también, este es el Estado constitucional, ¿sí? Es un Estado de derechos, pero es un Estado también de deberes, de obligaciones y de corresponsabilidades. No solamente con nuestro barrio, nuestra casa, sino con la sociedad y con el planeta. Por eso lo de Ucrania es condenable por todos lados. La invasión a Ucrania nos va a subir los precios, ya lo está haciendo. Ha subido 20% la canasta básica, según el periódico Hoy, ¿sí? Todos los alimentos y los principales servicios básicos van a seguir subiendo y van a presionar mucho el poder adquisitivo de nuestros salarios, ¿ya? Y la argumentación del Estado Constitucional Internacional, dice, por ejemplo, el doctor Luigi Ferrajoli, tendría que llevarnos a señalar que ayer o antier el señor Elon Musk compró Twitter en 46 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto es 46 mil millones de dólares? No. ¿Sí? ¿Y saben qué fortuna tiene el señor Elon Musk? Tiene 250 mil millones de dólares. Es el 15% del Producto Interno Bruto de México. El 15% de todo lo que producimos los mexicanos, que se factura al año en México. Entonces, dicen los argumentistas constitucionalistas del Estado constitucional y democrático de derecho, dicen, eso es injusto, eso es desproporcionado. Esas personas que tienen esos miles de millones, no de pesos, de dólares, no solo deberían de justificarse argumentativamente diciendo que dan empleo a muchas personas, muchas veces con salarios menos que mínimos. Por ejemplo, los jóvenes que trabajan en los Burger Kings, en los McDonald's, ¿no? Que apenas si les alcance y además tienen que trabajar sábado, domingo, ¿no? ¿Sí? Es un mundo muy injusto, ¿no? Y en un sentido amplio, la argumentación política y jurídica sobre el Estado constitucional y sobre este Estado constitucional que si es solo nacional no alcanza a resolver los problemas ni de los jóvenes, ni de las mujeres jóvenes. Vean, 10 desaparecidas a diario en México y 7 mujeres asesinadas. ¿Les parece muy justificable? O sea, no, es un desastre, ¿no? Pero no solo en México, este es un fenómeno internacional, ¿sí? Entonces, ¿por qué estudiar argumentación? Porque necesitamos poner orden.
necesitamos relacionar en nuestra mente y nuestra operación cotidiana, general, en la vida diaria y profesional como juristas, debidamente las piezas del derecho, ¿no? Y para eso es bueno estudiar argumentación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra sesión. ¿Hasta aquí ustedes tienen algún comentario? ¿Les ha parecido que lo que he dicho tiene alguna coherencia? Porque igual y amanecí exaltado y he dicho una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Y ustedes están viendo otro mundo, ¿no? Creo que no, ¿verdad, Ismael? O sí, más o menos, Clemente Trinidad. O sea, sí. A ver, Buenos días, doctor. dale, dale. Tiene mucha razón, comparto mucho sus ideas. Desgraciadamente, tenemos resistencia por parte de la sociedad, incluso de las mismas instituciones, y a veces hasta de abogados. Y le digo porque en trabajos académicos en los que he llamado, o mejor dicho, citado este tipo de pensamiento, en algunas veces algunos docentes incluso me han dicho, es que tú quieres venir a cambiar todo lo que ya viene establecido de años. Y les digo, bueno, pues es que de eso se trata el derecho, ¿no? De evolucionar también nuestra forma de generar derecho, de hacer derecho. Y también soy litigante. Entonces, cuando intento ir, por ejemplo, apenas la semana pasada, el día martes fui a una audiencia y y solicito unas copias certificadas. Y aquí en el estado de Puebla, de donde yo soy, la ley de responsabilidades de los servidores públicos me señala que supuestamente no se permite, pero pues todos sabemos que eso implica violaciones al debido proceso, que son derechos consagrados a nivel federal e internacional. Entonces, bueno, les expliqué eso, ¿no? A las personas que me estaban atendiendo, abogados, y me dijeron, no, es que aquí no podemos atender más que a lo que nos dice la ley. Y les dije, bueno, entonces así hay que dejarlo, nada más déjenlo por escrito y pues ahorita les presenté un amparo que estoy 100% seguro que va a ser procedente porque eso pues genera violaciones, pero a lo que voy es que hay resistencia incluso hasta de los mismos abogados que se supone que deberíamos de ser los medios para, por los cuales se lleve la transformación también de nuestro derecho. Entonces vamos a tener gran trabajo y pues sí es de gran importancia lo que usted nos viene a comentar, doctor. Esa sería mi aportación. Sí. Sí, correcto. Ese es uno de los problemas, el cambio cultural, ¿no? El cambio de la mentalidad y de las prácticas, que en este cambio de época vamos a tener que seguir, vamos a seguir combatiendo, ¿no? Para tratar de asentar, así son los cambios históricos, cambian primero las tecnologías, cambia más rápido la economía, incluso la política, y el derecho suele cambiar más lentamente y peor aún, la cultura que debe acompañar a esos cambios. Y lo acaba de decir muy bien Ismael, en los juzgados, ¿no? En las instancias públicas, los servicios públicos, también en las empresas, los sindicatos. Oigan, vean lo que está pasando con los sindicatos. O sea, estamos forzando por acuerdo, no instrucciones, pero por acuerdo con Estados Unidos, del TEMEC, ¿sí? Del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, la democracia sindical. Porque si no, no le cambiamos, así nos quedamos. Muy cómodos y apoltronados con el señor Hernández Juárez, que lleva 50 años de líder de los telefonistas, ¿no? ¿No? Ya casi nadie se acuerda de él y él dice, mejor que ni se acuerden, pero yo aquí estoy. Sí, claro. Entonces, agarro y no suelto, vaya. O sea, es una cultura muy poco democrática, ¿no? Dice, sí, hombre, ¿cuál democracia? Aquí de lo que se trata es de estar bien. Si estamos bien, hay bienestar, pues ni se acuerdan de que soy el líder sempiterno de los telefonistas, ¿no? Entonces, esto que dijo Ismael es muy importante, ¿sí? Porque las resistencias culturales son las que impiden, pues, que cambiemos
la forma de hacer las cosas y que adaptemos y vayamos avanzando. No, por eso lamento recordar pues que ha habido revoluciones, la revolución de independencia, la reforma o la revolución social de 1910-17, es porque pues, los que estaban en el poder no querían cambiar y no promovían el cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora yo sí creo, y lo digo, pues lo he dicho en muchos foros abiertamente, en la propuesta, que puede tener errores del presidente, es una convocatoria, ¿sí? A que sin violencia cambiemos las instituciones, a que abramos espacios, cambiemos la mentalidad y podamos avanzar, ¿no? Porque si no, entonces se coagula el sistema político y puede haber pues consecuencias poco agradables, ¿no? Entonces, aparte en un país que tiene entre 60 y 70 millones de pobres, que no nos alcanza para la canasta básica, o que no tenemos servicios públicos, que no hay piso firme, que no hay techo, que no hay vivienda, o que no hay educación para todos, que se quedan miles fuera de las universidades, etcétera, pues hombre, ¿cómo no aumentar la conciencia, la cultura y la sensibilidad social para abrir espacios y poder, digamos, reacomodar las piezas, ¿no? De la sociedad y del derecho y el poder? Y para eso también sirve la argumentación. Entonces, no solamente, porque además en la argumentación se ganan asuntos jurídicos muy importantes ante el Tribunal Electoral, ante el INE, los OPLE o ante cualquier tribunal, ¿no? Muy bien. Nos pidió Joel Alberto y luego también Pech, por favor, Joel, sé tan amable. Sí, buenos días, maestro. Sí, creo que usted ha dado en el clavo y creo que es muy importante que todos los presentes lo entendamos. Usted se refería al cambio cultural. Definitivamente creo que es la parte más importante en el quehacer jurídico, sobre todo operador jurídico, ese cambio de chip, de esa visión epistemológica que hemos transitado de algo que era especulativo, muy racional, posteriormente hacia algo que es constructivista, algo que el doctor, creo, Enrique Cáceres Nieto habla de un Frankenstein epistémico. No sé si usted comparte esa visión, pero creo que acá me recuerda que, por ejemplo, que cuando usted era yo joven, más o menos creo que soy de su época, doctor. Yo ando en la sexta transformación, no sé, ¿no? Ya casi, ya casi. Recuerdo que cuando estudiaba en la carrera de Derecho, sentía lo que se llama esa nostalgia del futuro, de querer ir, lo que han dicho muchos acá, solo que ahora ya es factible. Cuando nos decían, a veces estamos estudiantes de Derecho y queremos hacer justicia social y teníamos la limitación de la Bush, de la loi. Entonces se quedaba allá y no podíamos ir más allá. Y era una impotencia. Y esta nostalgia que podría decir yo del futuro, pues prácticamente la sigo manteniendo viva todavía para poder cambiar las cosas. Como usted ha dicho, no es una estructura, o bien la estructura se hace con el movimiento, con este nuevo paradigma que muchos le llaman tal vez indebidamente de la posverdad. Yo creo que es un tránsito hacia la verdadera justicia social. Usted bien lo ha ilustrado, no quiero repetirlo en esto, pero hemos transitado de un estado legislativo a un estado constitucional, pero yo creo que estamos en tránsito y finalmente hacia un constitucionalismo democrático y social, hacia lo que se ha llamado tal vez un constitucionalismo popular o progresista. Con fundamentos en lo que es el pospositivismo y lo que podríamos hablar del principio garantista ferraroliano o del principalismo de Dworkin. Yo estoy muy feliz de estar viviendo en esta época. Me gustaría, ¿verdad?, haber vivido con un sistema jurídico diferente, o sea, con un modelo de interpretación diferente, y el estar construyendo, precisamente, termino,
el día de ayer, como en un tema sobre, en un grupo sobre urbanismo, discutiendo sobre el descubrimiento del derecho al espacio público. Cómo tienes que estar interpretando, tienes que estar haciendo argumentación para ir descubriendo derechos implícitos que no están previstos en la Constitución y que se requiere, a propósito, de la argumentación de una hermenéutica jurídica para hacer comprensibles esos derechos y hacerlos exigibles y justiciables. Esto por ahora. Oh, muy bien, exacto. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. Y en eso estamos, ¿no? Creo que tener una visión histórica de estos cambios estructurales es muy importante y no perder de vista que sin pueblo y personas no hay sociedad, Estado ni derecho, ¿no? Entonces, claro, cuando se coagulan los sistemas políticos que resolvieron problemas en el pasado y que ya no los están resolviendo, y los sistemas jurídicos también, entonces hay que hacer estos cambios. Lo hemos hecho en la independencia, en la reforma y en la revolución. Y ahora la convocatoria es que lo hagamos sin violencia, ¿no? Porque 70 millones de pobres sí se pueden poner violentos, ¿eh? O sea, claro. Y los 70, 20 o 30 que en pobreza extrema dicen, un momento, algo no está bien en Suiza, ¿verdad? Entonces, eso, correcto. A ver, por favor, nos había pedido, bueno, levantó la mano Francisco, pero creo que Pech también quería. Adelante, adelante. Gracias, doctor. De hecho, es importantísimo, ¿no?, los cambios que estamos viviendo socialmente, y los operadores jurídicos y también, desde luego, los políticos, jugamos un papel importante en estos cambios que se están dando en la sociedad. Por un lado, los abogados tenemos hoy la posibilidad de poder argumentar con mayor certeza, tomando en cuenta los criterios constitucionales y convencionales, ¿no? No solamente ya la cuestión legal, ¿no? Y por otra parte, la ciudadanía tiene hoy herramientas importantes para poder hacer válida una democracia sustantiva. Desde luego, ¿no? Porque pues ya no tan fácilmente se creen en esos discursos demagógicos, ¿no? Sino que estos tienen que estar apegados a la realidad, tienen que verse resultados eficaces, que tienen que verse reflejados en las políticas públicas que se realicen, ¿no? Entonces, qué bueno que nosotros, los operadores jurídicos, jugamos un papel importante y tenemos esa gran responsabilidad de hacer eficaz estos cambios. ¿Es cuánto, doctor? Sí. Gracias, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ojo, hay necesidad de la argumentación porque hay pluralidad y porque hay diversidad. Porque aparte ahora no tenemos géneros, 2 géneros, tenemos como 7, ¿no? O sea, en serio, hay 7 géneros. Entonces, la familia ya no es la familia del siglo XIX, ¿no? Ni del siglo XX. Sí, yo acabo de dirigir una tesis sobre la historia del Código Civil en el estado de Oaxaca, una distinguidísima jueza de lo familiar, y lo que dice es, momento, yo resuelvo todos los días y hoy tenemos 7 géneros y aparte tenemos muchas modalidades de familias legales, ¿sí? Entonces no podemos abstraernos a esas realidades. Vivimos en la pluralidad y la diversidad, ¿sí? Y el derecho tiene que responder, hombre. El derecho no se puede convertir en un obstáculo al cambio social, ¿no? Como dijo el chileno Novoa Monreal hace 40 años. O sea, el derecho tiene que ir acompañando los cambios y abrir los cauces para que
sea factible una convivencia más armónica, ¿no? Y la argumentación es fundamental, porque ¿cómo justificamos esos cambios en materia electoral, ¿no? ¿Cómo justificamos decisiones tan delicadas, ¿no? Que si el legislador no lo pudo prever, pues el Tribunal Electoral lo debe resolver. Pues si no lo resuelve, se queda una laguna y se coagulan los conflictos. Lo mismo adentro de pueblos y comunidades indígenas que en los congresos o en los ayuntamientos o en los partidos, ¿no? Si hay miles de conflictos dentro de los partidos políticos y no se pueden resolver, aunque hay muchos que se pueden resolver por la negociación, el acuerdo, y saltan, per saltum, ¿no? Saltan al tribunal, ¿no? Pues entonces, si el tribunal dice, no, a esos no le entro porque pues es que primero vayan allá al partido y primero, no, bueno, se coagulan los conflictos y se pueden convertir en actos violentos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho tiene un enemigo, la violencia, ¿no? Si no sirve el derecho para prever y resolver conflictos, entonces mejor que haya puras conversaciones y acuerdos sin derecho, ¿no? Tal vez en los estados de no derecho, ¿no?, podamos encontrar algunas fórmulas para tratar de resolver la convivencia, pero no, nosotros le apostamos al derecho y por lo tanto a la argumentación. Por favor, Francisco Z. Amable, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros, compañeras. Bueno, es que aquí básicamente lo que parece es que lo que tenemos que observar también es que el derecho, bueno, el derecho está inscrito dentro del sistema del lenguaje, vamos, el derecho es lenguaje y el lenguaje está inscrito desde dentro del sistema social y los contextos en los que se desarrolla. La primera parte que usted desarrolla en la introducción y en la historia de cómo va evolucionando es la evolución también del racional social, ¿no? Es decir, lo que entendemos como lo que debería de ser para cada sociedad, ¿no? En el caso actual, por ejemplo, y como lo mencionaba, la desigualdad es uno de los principales problemas sociales que tenemos. Y la conformación de estos nuevos géneros, como usted mencionaba, también viene a ser la conformación de la nueva forma de ver, quizás, vernos a nosotros mismos y ver también a las familias. Aquí hay un tema que me interesa en este caso. Por ejemplo, la Constitución define a la familia como desde la perspectiva social, ¿no? La Constitución dice que la familia está concebida desde como desde lo social, y en eso ya se refiere a que no hay un solo modelo familiar, ¿no? Existen diversos modelos familiares como los que actualmente tenemos. Y esto es lo que nos lleva también a pensar que como nosotros mismos podamos concebir el lenguaje es como podemos argumentar, y el derecho se va a nutrir al final de cuentas de esa concepción que nosotros mismos tengamos de la argumentación. Ayer con el profesor, ayer en el mismo módulo que platicamos preguntamos sobre la calidad de la argumentación. Entonces, nosotros decimos que la calidad depende de cómo lo vieras, ¿no? Básicamente, estos lentes que tengas para ver esa realidad. No todos tenemos los mismos lentes en ese sentido, y tenemos una realidad social que es esta que usted mencionaba, la de la desigualdad y la falta de capacidades. Eso es lo que, por ejemplo, menciona la premio Nobel Esther Duflo. Ella dice que los pobres no son pobres porque, bueno, generalmente hay otra concepción de que los pobres son pobres porque quieren, pero los pobres no son pobres porque quieren. Lo que pasa es que no tienen los mismos impulsos que les puedan dar llegar a niveles diferentes de bienestar, ¿no? Y eso tiene que ver también con otra parte en el mismo sistema de lenguaje en el que estamos inscritos, los paradigmas como por ejemplo estos de la meritocracia, donde suponemos que pues todos podemos lograr las cosas sin que así nada más echándole ganas, y en realidad no, y donde el Estado tendría que tener una mejor participación, y esto lo hace a través de las leyes. Al final las leyes se van a conformar del contexto social como siempre ha venido sucediendo, ¿no? Y va a cambiar en función de eso. Eso que me parece un poco. Sí, efectivamente. Entonces,
Lo bueno es que ahora tenemos pues más información, tenemos más conciencia, le entendemos más al pasado, a los cambios, cómo se han dado, tenemos mejores instrumentos para documentar la experiencia del pasado, conocerla y tratar de prever lo que pueda pasar. Por eso sí es provocativa, pero me parece que es importantísimo la idea de que estamos pasando un momento de cambios tan profundos como ha habido en otros momentos en la historia del país y del mundo, porque a cada cambio en el país estructural le ha correspondido o ha sido sincrónico con cambios en el sistema internacional. ¿Sí? En la independencia, la reforma o la revolución, pues hubo cambios estructurales en el sistema internacional y unos países perdieron y otros ganaron. Si nosotros no nos ponemos alertas y hacemos las cosas bien, podemos perder. ¿Eh? Vean Ucrania, lo que está perdiendo Europa con la guerra en Ucrania. O sea, pues, pueden quedar convertidos en un rancho, muy bonito, pero un rancho, ¿sí? Y a ver cómo quedamos nosotros. Entonces, cómo arreglemos el sistema jurídico y cómo justifiquemos las decisiones para colocar piezas normativas dentro del sistema jurídico es fundamental. Por eso, qué bueno que estamos en este diplomado estudiando argumentación jurídica y otros diplomados que enseñan epistemología, lógica, pensamiento crítico, pues están diseñados precisamente para apoyar este cambio de cultura jurídica que necesitamos. Lo que dijo Francisco es muy importante. Miren, les voy a mostrar un cuadrito que yo uso normalmente y que él dijo una cosa. Él dice que no lo perdamos de vista, que la comunicación y el lenguaje es la principal característica del derecho y las ciencias sociales. En efecto, solo que hay una cuestión. Esto que dijo en palabras muy sencillas y rápidas Francisco es un debate filosófico global. El debate filosófico global es entre los hermenéuticos, ¿sí? Y los neorrealistas. Los hermenéuticos se acercan a lo que dijo Francisco. Y también dijo otra cosa, dijo la epistemología, los lentes que nos ponemos, no todos vemos el mismo objeto o el mismo hecho o el mismo expediente, ¿verdad? Con las pruebas de la misma forma, no todos lo interpretamos igual. Entonces, efectivamente, eso tengámoslo en cuenta porque la comunicación, el lenguaje es importante. Este módulo es argumentación, retórica, lingüística. ¿Qué lugar ocupan? Yo sostengo lo siguiente. Bueno, ¿y el neorrealismo qué sostiene? El neorrealismo sostiene que si hacemos un examen transcultural entre varias culturas, ¿sí? Los zapotecas, los triques, los mijes, los tzotziles, los mayas, los mestizos, los alemanes, los eslavos o los rusos, ¿sí? Que hablan distintos idiomas, ¿sí? Vamos a encontrar que si bien no le llamamos igual a las cosas, sí respetamos cosas iguales. A ver qué tal eso. Entonces, hay en las sociedades plurales y diversas ciertos valores o ciertos objetos que aunque les llamemos de distinta forma, juegan las mismas funciones. ¿Sí? Hasta en la comunidad indígena más simple, ¿no? En las islas Fiji, ¿no? Un pueblito ahí con una centena de personas, hay alguien que profesa los valores religiosos, ya sea el brujo, ¿no? O un mago. Y hay alguien quien se cuida de que se reproduzcan esos valores. Hay un profesor, ¿no? Y que cambien esos valores. Hay profesores. Hay algún tipo de medio de comunicación, ya sea murmullo, chisme, cuchicheo, ¿no? O nos reunimos en la noche, ¿no? Hay alguien que es el innovador. En toda comunidad hay algún empresario, ¿no? Sí. Y todos tenemos un sentido de la dignidad humana, salvo que nos guste el sufrimiento, sufrir de a gratis, ¿no? Ah, bueno, sí, como decía Voltaire, ¿no? De lo más difícil que hay es convencer a alguien que lo están martirizando. Si le gusta, pues bueno, pues, o sea, pues no hay nada que hacer.
Si a alguien le gusta que lo martiricen, pues entonces va a ser muy difícil liberarlo, ¿no? Entonces, pero en general las sociedades responden, cuando sean plurales y diversas, a ciertos bienes comunes que compartimos. Por ejemplo, la dignidad humana. O a alguien le gusta que lo traten indignamente. Entonces, o sea, a alguien le gusta que lo maten, no, yo tengo la impresión de que no. Bueno, a los que se hacen un harakiri, bueno, cada vez es menos, ¿no? Eh, pero bueno, tenía un sentido del honor también en su momento, ¿no? Otros dicen, pues sí, es que de lo que hay que hacer es interpretaciones transculturales. Fíjate, Francisco, es que lo que dijiste fue muy importante, ¿sí? Porque dices el lenguaje, la comunicación, eso transporta los significados y pues así es como nos organizamos, nos relacionamos y la dinámica de la sociedad. Y del sistema jurídico está hecho con símbolos, signos, palabras, de ahí la importancia de la semiótica, la hermenéutica, la interpretación, la argumentación. Está bien, dicen los neorrealistas, en el entendido de que no todo es relativo. Hay ciertas cosas, ciertos objetos que son como constantes en diferentes culturas, aun cuando hablen diferentes idiomas o tengan diferentes enfoques. Puede haber diferentes enfoques, pero hay ciertos valores básicos o bienes, ¿verdad? Que parece que con diferentes enfoques respetamos. Eso, no lo dejo ahí para la reflexión. Pero lo que yo quiero ahora abordar es este que he llamado el pentágono filosófico práctico entre epistemología, lógica, eh, metodología, interpretación y argumentación, ¿de acuerdo? Y también colocar aquí el tema de la ética y como me han llamado muy bien la atención por sus expresiones en este y en otros diplomados, la comunicación, la retórica o la lingüística. Nada más que hay que acomodarlos, ¿eh? O sea, hay por lo menos dos interpretaciones. Uno, este pentágono filosófico, o sea, la epistemología, la lógica, la metodología, la interpretación, la argumentación, la retórica, la lingüística, la comunicación, ¿tienen jerarquía o no tienen jerarquía? Esa es una primera. Si tienen jerarquía, ¿cuál va primero y cuál va después? ¿No? Y si no tienen jerarquía, ¿cómo se relacionan? Porque tiene que haber, de alguna manera, un orden o un método para utilizar estos instrumentos que son creados por nosotros, los seres sapientes, para organizar la vida social y las relaciones jurídicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues, ¿de qué sirve una por una de estas? Bueno, la epistemología nos sirve, ¿sí? Para estar seguros de que lo que creemos que es verdad, en efecto lo es. O sea, que la epistemología es una disciplina que se encarga de estudiar, evaluar, criticar y proponer las condiciones mínimas suficientes para considerar que una creencia, algo en lo que creemos, es verdadero y está justificado. Y si es verdadero, no es solamente porque sea legítimo, sino porque es útil. Que una creencia es legítima y es útil y está justificada por esa razón. Porque si no es útil para nosotros y para los demás, pues pueden poner en duda que creer en ese valor o en ese precepto constitucional o en ese principio, si es útil o no. Ustedes me dirán si es legítimo o si es útil o no que creamos en elecciones libres y auténticas, que creamos en el voto libre, universal, secreto, directo, personal e intransferible. Si es útil o no que creamos en que las elecciones deben ser organizadas con base en los principios de certeza, legalidad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad, imparcialidad, equidad. Ustedes me dirán, o no, o que las elecciones
no sean libres y que no sean auténticas. Mejor que sean manipuladas y fraudulentas. Que el voto no sea universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, sino que sea transferible, delegado, ¿no? Que no sea libre, sino que sea coaccionado. Creemos en eso. O que creamos que las elecciones debe organizarlas el INE, los OPLE y el tribunal garantizar lo contrario. Que sean inciertas, no transparentes, sin máxima publicidad, con parcialidad de los gobiernos, con intervención en todas las etapas del proceso electoral, ¿no? Que además se gaste todo el dinero que quiera, que incline la cancha, que contrate a Messi, Ronaldo, Mbappé y a los que le ganaron ayer al Real Madrid, ¿no? Para inclinar la cancha y ganar el partido o el proceso electoral. Entonces, claro, nosotros creemos colectivamente, plural y democráticamente, en ciertos valores, principios, están en la Constitución. Oiga, yo no los puse, no, pero votaste por el que los puso. Oiga, yo ni quería mi acta de nacimiento, pues ya la tienes, eres integrante del pueblo, del Estado mexicano, ¿no? Oye, yo no, eso soy, quiero votar, no soy ciudadano, entonces deja tu credencial, no saques tu credencial de elector, ¿no? Pero si tienes acta de nacimiento, eres mexicano, tienes tu credencial para votar, estás en el registro, entonces deberías participar, ¿no? Creemos en unos valores que están trasladados a la Constitución por la vía de los principios, ¿no? Y la epistemología trata de garantizar que lo que se dice se haga y que efectivamente sea verdad y útil. O sea, se trata de revisar las condiciones que son las garantías del conocimiento científico y de la validez y de la legitimidad y también de la eficacia de las normas jurídicas. ¿De acuerdo? Eso está bonito, ¿no? Bueno, entonces la epistemología, no la pierdan de vista. Sí se puede comer, ¿eh? Es una expresión media extraña, pero lo que quiere decir es simplemente las condiciones que rodean la producción del conocimiento válido. De eso se trata. Considerado lo más posible confiable en un mundo en el que tenemos posverdades, eh, incertezas, ¿no? Y que pretendemos que las elecciones sean ciertas, legales, legítimas, ¿no? En pocas palabras, íntegras, con integridad. Pues es una lucha, porque en la pluralidad política hay buenas y malas prácticas. Y hay unos que dicen, pues eso dirá la ley, pero esto es lo que yo quiero y voy a ganar y ya después la pago. Y a ver si me cae en la unidad de fiscalización del INE o su servicio de monitoreo. Y si no me caen, gano. De todas maneras, ya luego averiguamos, pago la multa, pero ya me monté en el cargo. Bueno, vamos a ver si la ciencia jurídica, el derecho electoral, ¿no? La justicia electoral tienen unos instrumentos también de conocimiento para proponer los legisladores, los poderes del Estado constitucional que mencionábamos, los cambios y las innovaciones para detener esas malas prácticas, que sabemos que siguen existiendo, aunque en la mayor parte de los casos o no se presentan o no funcionan, ¿no? Pero sí tener en cuenta que la epistemología cumple el papel de verificar la legitimidad de la lingüística, ¿no? La legitimidad de la retórica. O sea, porque si no, entonces todo se vale. Todos los discursos son válidos, ¿no? Todas las expresiones son legítimas. No, momento. Debe haber orden en el pensamiento, ¿no? Y para eso, desde hace 2300 años, Aristóteles nos legó su tratado de lógica, ¿no? Y la lógica formal aristotélica, aunque rebasada por otras formas de pensamiento, ¿no? Sigue siendo una base estructural fundamental para poner orden en el pensamiento, porque si no manejamos bien la teoría del silogismo lógico,
pues entonces menos vamos a manejar las otras formas no silogísticas de pensamiento, que se usan mucho en argumentación. Pues hay que entenderle bien al silogismo formal aristotélico, ¿no? Porque con eso están construidas las normas y se aplican en casos sencillos, en casos fáciles, ¿no? Si A es, entonces B, se dio A, entonces B, hay una conclusión, ¿no? Entonces, es así. Eh, Creo que es importante eso. También es importante que sí demos el paso a estudiar más, como se va a hacer en este diplomado, métodos y técnicas de argumentación, ¿no? Para poder saber qué es lo que estamos haciendo conscientemente y cómo incrementar nuestras capacidades y habilidades para aplicar esos métodos y técnicas, ¿no? Pero el silogismo sigue siendo la base. Es uno de los principales esquemas argumentativos. Ahora hay otros esquemas argumentativos, no silogísticos, pero que al final pueden traducirse en un silogismo o cobrar esa forma para darle mayor claridad y orden al pensamiento. La lógica entonces estudia cómo pensamos, cómo conceptuamos, definimos, qué decimos sobre los objetos o las cosas o los hechos que son importantes para el derecho, por ejemplo, ¿no? Y que son actos que están o conductas que están previstas en los supuestos normativos y que sirven pues para precisamente ir orientando las conductas sociales e ir, vamos, haciendo gobernables a las sociedades, ¿no? Entonces, la lógica estudia todo eso, cómo pensamos y cómo razonamos. Si la argumentación en la lógica clásica es parte de esa disciplina. Es en el Tratado de Lógica de Aristóteles, la argumentación es la tercera parte. Primero los conceptos, las definiciones, luego los juicios o proposiciones. O sea, nosotros mentalmente pensamos que Marta es buena o que Pedro es malo, ¿no? O que el artículo 35 del Código Civil es inconstitucional, ¿no? Y esa representación la decimos con palabras o con símbolos, hacemos un juicio, predicamos que algo es verdad o que no lo es, ¿no? En esos términos. Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Esa es una proposición. No, estamos haciendo una proposición. Ahora, lo fueron, vamos a argumentar. La tercera parte de la lógica es cómo justificamos que las elecciones fueron libres y auténticas. Ah, no, pues no puedo construir y comunicar un conjunto de especulaciones. No, 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 no. Para probar que fueron libres y auténticas y periódicas, hay un conjunto de parámetros y de indicadores. ¿Cuáles? Ah, pues los principios de certeza, legalidad, transparencia, todos los que mencioné, todas las reglas de cómo es el proceso electoral. Todas esas reglas y principios subordinados responden a la pregunta o deben responder a la pregunta, ¿cómo deben ser las elecciones y cómo fueron? Para poder calificarlas de libres, auténticas y periódicas. ¿De acuerdo? Eso. Obviamente puede haber muchos sesgos cognitivos, podemos pensar que lo que piensa la mayoría es la verdad, podemos irnos con el fraude de la posverdad y decir es que todo el mundo está opinando así, es que eso dijo Elon Musk, que acaba de comprar Twitter, pues debe ser verdad. Pues no. El pensamiento crítico, lógico, activo, creativo, ¿no? Debe de servirnos para dudar y para revisar y evaluar, a ver si es verdad o no. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, tengamos por favor en cuenta eso y luego tengamos en cuenta, por favor, que la metodología es fundamental porque hay que poner orden. El orden de los factores sí puede alterar el producto. ¿De acuerdo? Y esto significa que la metodología es un instrumento para acomodar esos criterios, parámetros y criterios para que
podemos evaluar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, que lo fueron o que no lo fueron. Al rato la Sala Superior va a aprobar el dictamen, a discutir y aprobar el dictamen sobre la revocación del mandato, ¿no? Y ya ha circulado un proyecto, el magistrado presidente Reyes Rodríguez, en el que dice pues que no se dieron los extremos o las condiciones por lo que el resultado de la revocación pues no es relevante para el derecho constitucional electoral, pues porque no se alcanzó el 40%. Fue un hecho político relevante, rodeado de normas jurídicas, por cierto, inmaduras, ¿no? Nos hace falta madurar más los procedimientos de participación y democracia directa, como la revocación del mandato, y por lo tanto va a decir, bueno, pues no generó el efecto jurídico vinculante porque no se alcanzó el 40% de la participación, como dice la Constitución. Bien, eso, ¿no?, está construido con un método, ese método está en la ley y luego también ese método está en las prácticas y las reglas para poder generar conocimiento científico. Y eso lo genera la propia ciencia, ¿de acuerdo? No a esto que estamos haciendo aquí. Aquí en este diplomado se van a discutir no solo normas, sino se van a discutir también metodologías para poder argumentar de una manera más consistente para justificar decisiones o actos o resoluciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales. ¿Sí? Ya voy a terminar y por cierto vamos a terminar la sesión un poquito antes de las 11. Entonces, nada más termino. La interpretación y la argumentación, entonces, son dos disciplinas que son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Si nos encontramos más adelante en el diplomado, yo voy a hablar de argumentos interpretativos. ¿Y cuáles son los principales 16 tipos de argumentos interpretativos que utilizamos para justificar operaciones en las que aplicamos, para justificar si aplicamos, tomamos o aplicamos una decisión jurídica, particularmente en el ámbito de los tribunales electorales, ¿no?, y de los OPLE también, ¿no? Entonces, nosotros al interpretar descubrimos o asignamos significados a las disposiciones legislativas que aprueban en el Congreso. Lo hacen los OPLES, lo hace el INE, lo hacen los tribunales, lo hace la Corte. Finalmente se asigna el significado definitivo a una disposición. ¿Sí? Es una función que está otorgada por la propia Constitución, que es decir, por la sociedad plural democrática, a determinados órganos del Estado. Y segundo, también podemos nosotros y debemos justificar esa decisión interpretativa. Si nosotros asignamos un significado, tenemos que justificarlo. El papel de la argumentación es justificar las decisiones interpretativas. Y esas decisiones interpretativas las tomamos con base en la lógica, porque nosotros nos representamos las características fundamentales de un objeto o de un proceso, llámese constitución, o llámese ley, sentencia o jurisprudencia o convención internacional, y con la metodología le ponemos orden lógico para estudiarlas y después tomar una decisión para decir si es buena, si no es buena, si es legítima o si no es legítima, ¿verdad? Y de esa manera poder, digamos, construir una estrategia argumentativa, ¿de acuerdo? Las estrategias argumentativas están hechos con esquemas argumentativos. Si yo recibo a un cliente en mi despacho, o si soy secretario de estudio y cuenta, juez o magistrado, consejero electoral, debo de tener, o asesor, debo tener mejores herramientas para poder identificar, construir, evaluar los esquemas argumentativos, como el silogismo, ¿sí? El clásico de todo hombre es racional, Pedro es hombre, o Marta es, toda persona es racional, Marta o Pedro son personas, por lo tanto son racionales. Ese silogismo aristotélico es un esquema argumentativo. Pero hay otros, aquellos que
se construyen para apoyar las premisas o la conclusión del silogismo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque ¿de dónde sacamos que Marta o que Juan son personas? ¿Qué significa persona? Dice Francisco, ya ven cómo pues todo es lingüística y comunicación. Sí y no. Sí es lingüística y es comunicación, pero también son actos de conocimiento lógico, ¿no? Bajo ciertos parámetros e indicadores. De otra manera, todo se valdría. Le podríamos ir a decir al juez cualquier cosa, ¿no? Y el juez diría también cualquier cosa. Total, el lenguaje y la comunicación es libre. No, 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 no. Entonces, no es que haya jerarquías, pero sí hay cierta prevalencia, ¿no?, de unas funciones del lenguaje y de ciertos contenidos de disciplina sobre otras. Esa es mi perspectiva. Y desde luego en medio de esto también está la ética, porque no todos los comportamientos ni todos los discursos del habla son igualmente legítimos o válidos, ¿no? También hay valores y hay mejores y hay peores y hay unos que aceptamos consensualmente y otros no. Si no, pues pondríamos en la Constitución que las elecciones deben ser manipuladas y falsas, y no libres y auténticas. Se escucharía interesante, ¿no, Francisco? Sí. Bueno, perdón, aquí ya me detengo. Entonces, la lógica es a la argumentación lo que la gramática al lenguaje. Muy bien, pero la gramática tiene reglas, ¿verdad, José Alberto? Y entonces la gramática, si no se usan esas reglas, es probable que la argumentación no se sostenga. O sea, yo sostengo que la argumentación codepende de la lógica. Esa es mi posición. Y que la epistemología revisa la estructura de la lógica y de la argumentación. Y que la argumentación y la lógica le sirve a la epistemología, porque la epistemología se retroalimenta interactivamente con esas otras disciplinas. Pero no decir, también si quieren se puede interpretar así, que la epistemología y la lógica depende de la retórica porque ya incluye la consideración epistémica, lógica y metodológica, entonces estaría yo de acuerdo. ¿Sí? O sea, si dicen, no, la retórica, por favor, Chaim Perelman, Theodor Fiebig, ¿no? Neil McCormick, ¿no? Hombre, Manuel Atienza, ¿no? Pues, o sea, por favor, profesor, Robert Alexi, ¿qué le pasa? ¿No? Sí, la argumentación, los grandes monstruos de la nueva retórica y la nueva argumentación. Leamos esos libros con cuidado, en la fuente original, ¿sí? Porque lo que dicen es que de ninguna manera debe de entenderse que la retórica o la lingüística o la argumentación es legítima sin la lógica. Por supuesto, por supuesto. No, de otra manera todo se valdría. Ahora, que hay diferentes tipos de lógica, sí. Que hay lógica dialéctica, sí. Que hay lógica informal, que es más flexible que la lógica formalista del silogismo aristotélico, sí, ¿no? Pero de que hay lógica y lógica, ¿no? Porque si no, entonces pues, todo se valdría, ¿no? ¿Sí? Entonces, y creo que no hemos llegado a ese punto todavía, ¿no? Bueno, tal vez algún día. Bien, exacto, Joel. Alberto, metodología, teoría, método, práctica, estrategia, sí, son todos elementos que en el diplomado se van a ir desplegando con la libertad académica y con la interpretación que cada profe o profa le vamos dando, ¿no? Enfatizando. Mi posición es que se trata de un pentágono filosófico teórico, ¿no?, en medio de lo cual o interactivamente está la comunicación y otras figuras o disciplinas como la lingüística o la retórica, pero sí hay una cosa, no allanar la función epistémica del conocimiento. O sea, tiene que haber una mínima certeza, seguridad, con base en parámetros e indicadores. ¿De acuerdo? O sea, sí hay estándares probatorios, ¿no? ¿O que todo se vale? No, 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 hay estándares probatorios. Y hay suficiencia probatoria, ¿no, Pech? A ti te piden como litigante que pruebes.
¿Y a poco dices, bueno, ahí va a estar el testimonio de Pedro? No, momento, no te admiten la prueba. Hay ciertas reglas, ¿no? Si no está relacionada con los hechos, si no le dices al juez para qué vas a llamar a Roberto a probar en el juicio, pues, o sea, ¿no? Entonces, me tiene impactado el caso de la señora eh, que está hoy en la prensa, ¿no? Eh, el caso de la señora, siempre se me tiende a olvidar Castillo. no, es un caso que está en la prensa en Estados Unidos, en Texas. Es la casa, es la señora, bueno, Melissa Rico, ¿verdad? Que es una señora que tuvo 12 hijos y que la están acusando en Texas de haber matado a golpes a su hijita de 2 años. Y que ayer un tribunal de apelaciones en Texas le pospuso la ejecución por inyección letal. Porque hay una discusión sobre las pruebas PECH, ¿sí? De si la señora está alterada de sus facultades mentales. Vinieron a atestiguar los otros 11 hijos y dijeron, ella jamás nos tocó alguna vez. Nunca nos golpeó. ¿Cómo están diciendo que mató a su hijita de 2 años? ¿No? Y la niña amaneció un día en su cama con moretones, muerta. La defensa dice, la niña, un dictamen pericial reveló que sufría de una alteración psicomotriz y se cayó de un peldaño alto de la escalera. Melissa Lucio, muchas gracias, Eva. Hay que seguir ese caso, porque sería la primera mujer México-estadounidense condenada y ejecutada a pena de muerte en Estados Unidos, en el estado de Texas, ¿sí? Entonces, hubo un desaseo y una falta de pruebas. No hay certeza, ¿sí? Legalidad. Por eso, no podemos confiar en la pura retórica. Si no podemos, nada más vamos a convencer al juez con una buena demanda y le decimos lo que no pasó, pero que sí, nosotros nos conviene decir que así pasó. En un momento. O sea, orden en la sala. O sea, si la idea del derecho procesal y la argumentación no es vamos a convencerlo, hombre, total, no importa lo que fue verdad, si él nos da la razón, ya la hicimos. No, o sea, ¿no? O sea, aquí la idea es que el derecho procesal sirva como un conjunto de reglas y principios para que sepamos la verdad y que podamos confirmar, verificar que las elecciones fueron libres y auténticas y que los principios electorales se cumplieran. Hombre, déjalo, eso luego vemos. Aquí la cosa es ganar y convencemos al juez y nos demandan y si no los demandamos nosotros. Y fabricamos unas pruebas. ¿No? Entonces, pues sí, ¿no? No, mi estimado Ismael, pues sí. Entonces, ¿de qué se trata el juego? Por eso, no es solo la retórica, sino vamos con los magos de la propaganda, la publicidad y la mercadotecnia. Ellos nos van a enseñar cómo preparar los documentos, presentarlos muy bien y ganar el juicio. Pues sí, solo que nos olvida que estamos en el ámbito del derecho, en donde hay normas jurídicas y también hay prácticas. Y hay estándares de prueba, o debe haberlos, ¿no? Entonces, si hay estándares de prueba y suficiencia probatoria, ojo, porque la argumentación no es nada más justificar la decisión, y cómo lo probamos. Si es un asunto de derecho, podemos ciertamente hacer una discusión interpretativa, muy bien lograda, y una argumentación como las que ustedes van a ver en el diplomado. Pero hay cuestiones de hecho. Para anular un voto, una votación o una elección, hay que tener preparadas las pruebas. Miren lo que le pasó a López Obrador en el 2006. En el 2006, si sus abogados se hubieran preparado mejor, probablemente habrían documentado de mejor manera posibles irregularidades y probablemente la Sala Superior habría tenido que anular la elección, ¿no? Pero dieron por hecho o seguro el triunfo y no documentaron bien las irregularidades y se quedaron cortos y el tribunal dijo, no puedo, no tengo las evidencias. Fíjense, las evidencias. O sea, la argumentación o la retórica, Francisco, y compañeras, compañeros, cae por su propio peso
¿no? Aunque sea muy coherente, si no está respaldada en la lógica y la evidencia probatoria, ¿no? Esos abogados nos legaron el voto por voto. Muy bien, Antonio. Exactamente. Esa lucha también tuvo sus consecuencias. En 2012, ahora los que le fallaron a López Obrador fueron los contadores, no los abogados. Fíjense nada más. Porque en 2012 contaron mal la distribución del dinero en los mítines y resulta que López Obrador gastó más que Peña Nieto y sin embargo perdió. O sea, orden en la sala. Un equipo de campaña tiene que tener buenos abogados y buenos contadores. Sí, en el dictamen consolidado final, López Obrador gastó más por el reglamento de fiscalización. No prorratearon bien los contadores los gastos de campaña. Y ahí cuando fueron todos al Estadio Azteca, hicieron el gran meeting y ya ganamos, pues se los cargaron a López Obrador, a la campaña presidencial. Entonces, no es nada más la argumentación, ni en términos de retórica, es la argumentación en términos de lógica, de metodología y de la contralora de todas estas disciplinas, que es la epistemología. Por eso yo sostengo, y con esto voy a terminar, nos vamos a despedir unos 15 minutos antes de la hora. Ojo con esto, aprender epistemología, lógica, metodología, argumentación, que lo demás se os dará por añadidura, ¿no? Como dijo el gran maestro de todos los tiempos, ¿no? Jesucristo, ¿no? Aprended estas disciplinas formativas, que lo demás se os dará por añadidura. O sea, él dijo, aprended la gramática, que lo demás se os dará por añadidura. Yo le agregaría, aprender en nuestro tiempo, pues epistemología, metodología, ¿no? O sea, argumentación, ¿no? Que lo demás se os dará por añadidura. De veras, es una pena que no nos enseñen estas disciplinas desde que entramos a la carrera de Derecho. Ya cada vez más están, ¿eh? En algunas escuelas ya hay epistemología, ya hay metodología y todo. Pues está nuestro cerebro un poco menos maduro porque no hemos tenido tal práctica, ¿no? Operativa, ¿no, Ismael? Y bueno, pues vamos pasando las materias cuando salimos de la escuela y dicen, oye, tengo que ir al juzgado, ¿no? ¿Y ahora cómo le hago? Me rechazaron la demanda, no me admitieron las pruebas. Es que no me enseñaron eso en la escuela, ¿no? Eso, la educación tiene que ir también de la mano con la práctica y la madurez, vamos a decir, existencial y profesional. Y qué bueno que tenemos esta oferta. Yo mismo lo celebro, yo aprendo mucho. Yo luego me meto a otras clases de mis compañeros, compañeras profesoras, o revisamos unos y otros nuestros materiales, porque todos somos aprendices. Quien diga que es maestro está cometiendo un primer error. Todos somos aprendices y todos somos compañeros del mismo viaje, ¿no? Que es el tratar de que tengamos un mejor entendimiento, comprensión, conciencia, hombre, y contexto para vivir mínimamente en paz, ¿no? Con ciertas seguridades. Entonces de eso se trata. Y eso he querido dedicar esta sesión, ¿no? A fortalecer este entendimiento. Sí, Jesús dijo, aprended gramática, que lo demás se os dará por añadidura, ¿no? Es una de las principales parábolas de Jesús. Y hoy podemos decir, aprended gramática, pero vamos a aprender epistemología, lógica, metodología, argumentación, que lo demás se os dará por añadidura, que significaría que primero hay que aprender eso para luego entrarle al código, a la constitución, a la jurisprudencia, a la contienda jurídica, judicial, ¿no? El sede electoral, ¿no? Es decir, los juicios en materia electoral. Oye, pero si no sé argumentación, si no me importa la lógica, que si no conozco ni el silogismo aristotélico, ¿no? Básico, pues entonces, ¿cómo voy a poder operar en el mundo de la justicia electoral, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? Entonces, necesitamos más de eso. Así lo creo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que me autoricen, pongan su mejor cara porque voy a tomar una foto que voy a subir al Facebook, ¿de acuerdo?
Muy bien, que estuvimos aquí muy contentos y que estuvimos muy concentrados. Muy bien, Alberto, ya te pasaste, mano. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. 1, 2 y 3, órale. Ahorita la ¿En voy qué a redes seguir. sociales lo podemos seguir, doctor? Estoy en Facebook, Raúl Ávila, ¿no? Raúl Ávila Ortiz en Facebook y yo casi no uso el Twitter, pero el Facebook sí me gusta más comunitario, ¿no? Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos. Ahí compartimos información. Raúl Ávila Ortiz, con muchísimo gusto. Y aquí en la Escuela Judicial seguimos. Si alguien me quiere mandar un mensajito, me quiere escribir algo, con mucho gusto a mi email, por favor no lo duden, ¿no? Estamos de tiempo completo, raúl.avilao, ¿no? @ el apellido, gov.t.gov.mx. Así decimos aquí que nuestro apellido es te.gov.mx. Entonces, ahí va, ¿sí? Sí, Muchas gracias, doctor. entonces, con mucho gusto. Cuídense mucho, ¿no? Pásenla bien, qué bueno que están con nosotros, sigan con la Escuela Judicial. Saludos de toda la jerarquía aquí, académico-administrativa, desde la directora Gabriela Rubalcaba, nuestros jefes de unidad que de veras que están pegadísimos haciendo su trabajo, ¿no? Doctor Juan Carlos Tilva, maestro Alejandro Camacho, doctor Jesús Alfonso Herrera, y los magistrados, pendientes al rato, a la 1:30, es una sesión histórica, ¿no? Que es el dictamen sobre el procedimiento de revocación, por favor. Que estén muy bien y nos vemos por estas frecuencias próximamente. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bonito día a todos. Gracias, Gracias, doctor. gracias, maestra. Gracias, No, maestra. gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Gracias. Ya subí la foto al Twitter, doctor, también. Bueno.